antes de entrar a ver Flutter, a ver la interfaz, a instalar, Flutter en nuestro ordenador, a instalar Android Studio, a instalar todo, quiero que hablemos de Dart. Quiero que recordemos un poco Dart y que volvamos a cogerle el truco, ¿no? El truco que tiene. Bueno, Dart fue creado en 2011, ¿vale? Por Google. Google fue cuando se presenta, se crearía antes, se presentó en 2011. Y Dart jamás tuvo demasiado éxito, fue cayendo poco a poco en el olvido. Pero Dart sí que tenía cosas buenas. Tenía cosas buenas en cuanto a que estaba basado en JavaScript, un lenguaje muy usado, mejoraba JavaScript, era una versión de JavaScript más actualizada y de hecho tenía tantas cosas buenas que fue adoptado por la ECMA, una asociación, una organización europea dedicada a la estandarización, ¿no? Van escogiendo lenguajes con los que pretenden estandarizar o crear. Al final en la programación tenemos un problema y es que existen 1 millón de lenguajes distintos para hacer lo mismo, como los idiomas en el mundo, no tan exagerados. No hay tantos lenguajes de programación como idiomas hay en el mundo, pero sí que hay un problema y es que ¿qué tecnología uso? ¿En qué lo hago? ¿No? Bueno, esta asociación eligió en su momento Dart en 2014 como la ECMA, como estándar en cuanto a programación, o al menos web, ¿no? ¿Qué pasa? A pesar de ello y de que Google presionaba, Dart fue cayendo poco a poco en el olvido. Es decir, hemos vivido la generación de entre 2010 y 2020 y no habíamos oído hablar de Dart antes, ¿no? O por lo menos no demasiado, no como JavaScript, no como Java, no como C++, ¿no? Que sí que se ha hablado mucho de ello, los lenguajes de programación para móviles, Kotlin, Swift para iOS. Así que, bueno, esto fue así hasta que se presentó Flutter. Entonces, en 2018, cuando se presenta Flutter, cuando Google tira de Dart como lenguaje en el que se basa Flutter, y además Google aprovecha esto para lanzar una nueva versión de Dart, la Dart.0, que es la que vamos a utilizar de ahora ya en adelante, ¿vale? Con esta nueva versión en 2018, Dart empieza a crecer. Bueno, eso y gracias a Flutter, la aplicación, la forma tan sencilla que es de programar multiplataforma, es cuando Dart se lanza, ¿vale? Quiero que veamos una plataforma que se llama Dartpad. Aquí la tenéis y es la que vamos a utilizar, una herramienta online, dartpad.dev, y es la que vamos a utilizar para hacer los desarrollos hasta ahora, o por lo menos por ahora, ¿vale? No vamos a entrar en este módulo de introducción a hacer demasiadas cosas con Visual Studio, sino que vamos a ver cosas por aquí por encima, al menos en esta primera parte. Con lo cual, bueno, aquí en Dartpad sí que tenéis un selector, ¿no? En el que hay varios proyectos. Este es el logo de Flutter, todos estos son proyectos en Flutter, pero vamos a tirar, por ejemplo, de proyectos en Dart. Vamos a abrir el Hello World y como veis, al final, pues bueno, hay una función main, que es la que primero siempre se ejecuta, y aquí en este caso encontramos un for. No queremos todavía ver el control de flujo, con lo cual vamos a quitárnoslo, pero sí que, por ejemplo, tenemos variables, un lenguaje basado también en variables y además variables tipadas, aunque también podemos no tiparlas, es decir, podemos simplemente hello world, ¿no? Hay world, este sería el primer código y ahí pues bueno, tenemos nuestro hello world pulsando en play, ¿no? Aquí, bueno, te ofrece la posibilidad de instalar el SDK, darle formato, ¿no? Para que se quede bonito, resetear, crear uno nuevo, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues aquí tendríamos nuestro de este y como he dicho, podemos definir variables. String a igual a hello world, world, y podemos directamente imprimir lo que sea que haya punto y coma, ¿vale? Es importante. Y aquí podemos, nos está diciendo, se está quejando porque dice que no la estamos usando y tiene razón, ¿no? Con todo pero ahora ya sí la estamos usando. Lo he puesto, ¿no? Guardamos, ejecutamos. Ah, printa, vale. Ahora. Ahí lo tenemos, ¿no? Espérate, vamos a comprobar, porque esto dice que está mal, pero no está mal, porque no está mal. Así que Hello World 2.
cuando termine. Bueno, como veis, la velocidad no es lo que prioriza el Dartpad, pero es verdad que es una manera muy rápida de ir probando los códigos que vamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar tenemos los números. Números que podemos definir, ya sea int, mi, entero o bool. No, bool no, double. Mi, estoy haciendo spoiler de la siguiente clase, de las siguientes variables. Mi double, ¿vale? Ahora mismo, bueno, pues son dos nulos, ¿no? No se usa, además no se ejecuta, ¿no? Pero está claro que mi entero tendrá un valor entero, 1, 2, 5, 8, y mi double tendrá un valor con decimales. Esa es la diferencia entre double, 3,14, 15, 9, ¿vale? Que sería pi. Pues ahí tenemos los números. ¿Qué podemos hacer con estas variables? Podemos hacer operaciones. Mi double, mi, o podemos poner directamente var. Podemos usar var cuando no sabemos qué es lo que nos va a devolver, ¿no? Var, mi suma igual a mi entero más mi double. Ahí lo tendríamos, ¿no? Podemos imprimir mi suma. No va a ser par. Sí va a ser par. Ahí lo damos. Y ahí tendríamos, ¿vale? La suma, pues la suma de un double, pues ya sí que podemos cambiar var por double si queremos. Pero podemos también hacer otras funciones, otras operaciones. Y otro tipo de operaciones que podemos hacer, pues por ejemplo es la conversión de variables, ¿no? Int, conversión, bueno, venga, por seguir con la nomenclatura, mi conversión igual a mi double. Bueno, sería, me he emocionado, int.try parse, ahí lo veis, que nos lo está diciendo, y aquí ponemos mi double. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto dice que no se puede asignar con lo cual tendríamos que hacerlo anulable, pero bueno, ahí tendríamos. Esto lo vamos a ver ahora después, lo de las interrogaciones. Vale, mi double solo permite string, con lo cual la idea aquí es que no se le pase un double, sino que se le pase un número que sea una cadena de caracteres, que es de lo que vamos a hablar ahora a continuación. Con lo cual estamos convirtiendo el string 32, la cadena de caracteres 32, el texto 32 en un número 32, y ahí vemos cómo, bueno, pues si imprimimos mi conversión, bueno, lo imprimiríamos y obtendríamos 32 pero como número, y podríamos sumarlo a mi entero, por ejemplo. Bueno, bien, ¿qué otro tipo de variables tenemos? Pues el string, ¿no? La cadena de caracteres. ¿Cómo definimos una cadena de caracteres? String mi texto igual a hola, ¿vale? Bueno, pues una cadena de caracteres sencilla, pero podemos hacer muchas cosas con cadena de caracteres. Hay operaciones con cadena de caracteres y podemos convertir cosas en cadena de caracteres. Sí, pues vamos a ir comprobando que todo funciona. Print mi texto, ¿vale? Lo vamos a tener ahí para ir depurando. Yo y los dedos mal. Bien, podemos tener, por ejemplo, un entero, int mi entero, una vez más, igual a 12, y podemos crear string mi conversión igual a mi entero y punto to string, ¿vale? Y ahí estaremos haciendo la conversión, con lo cual ahora mi conversión sería un texto de lo que antes teníamos, ¿no? De mi entero. Es decir, imprimimos 12, pero como una cadena de caracteres. Podemos jugar con más cosas. Podemos jugar a mayúsculas y a minúsculas. Por ejemplo, string mi mayús igual a mi texto punto to lowercase o to uppercase, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues por así, tu lowercase te lo convierte todo a minúscula, tu uppercase lo convierte todo a mayúscula. Y si lo copiamos, lo que tenemos es hola entero en mayúscula, ¿no?
Bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos muchos métodos y aquí los tenéis, ¿no? Si cogéis el string y le ponéis un punto justo al lado, se os despliega length, el tamaño, si está vacío, si no está vacío, cuál es la posición de un elemento completo, bueno, pues si puedes reemplazar a un elemento por otro, reemplazar el primero, puedes ponerlo, bueno, to uppercase, to the trim, ¿no? Y quiero que veamos este de substring, ¿vale? En el que lo que hacemos es dividir un elemento según bueno, más que dividir es quedarnos, seleccionar una parte de ese elemento. Por ejemplo, mi texto substring vamos a seleccionar desde la posición 1 a la posición 2. Y bueno, ya no es mi mayús, pero ahí nos sirve, ¿no? ¿Qué nos devuelve? La O de hola. Estamos cogiendo, oye, te decimos, empieza a coger la posición 1, esta es la posición 0, esta es la posición 1, hasta la posición 2, pero no me incluye la posición 2. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Mi texto.length. Oye, cógeme de la posición 1 hasta el final. Pues vamos a tener hola. Y ahora hemos convertido el saludo en la hola en una... Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el boolean, ¿no? Boolean, verdadero, igual a true. Ahí lo tenéis. Y tenemos el bool falso igual a false, como en todos los lenguajes de programación. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Para qué nos sirve esto? Control de flujo. Si es verdadero a esto, si es falso a lo otro. Podemos hacerlo con operadores, podemos hacerlo de muchas maneras, pero bueno, eso irá saliendo y no es tampoco parte de este curso, simplemente de presentar un poquito todas las variables. Bueno, tengo que hablaros de tipo de variable dinámico, es decir, cuando tipamos una variable con int, con string, con bool, con double, le estamos diciendo al sistema, oye, esto es un string, ya está, un string, no inventes, no le pongas el valor de 1 que va a dar error, ¿no? Tenemos dos tipos, bueno, quiero presentaros dos tipos de tipado de variables dinámicas, ¿no? Una se hace con var, ya la hemos visto, var, mi variable, la podemos dejar así. No sabemos lo que es, no vamos a saber si es un string, no vamos a saber si es un entero. Mi variable, con lo cual, cuando la volvamos a llamar, mi variable, puede tomar el valor que queramos, puede tomar el valor de hola, puede tomar el valor de 1. Ahora bien, una vez que le hemos asignado el valor, mi variable ya es un int, en este caso es un int, con lo cual no vamos a poder hacer esto. No, ahora va a dejar de ser int, ahora va a ser un string. Por el contrario, si esperamos que el valor de esa variable vaya a cambiar, utilizaremos en vez de var dynamic, ¿vale? Dynamic tampoco espera que le mandemos nada y cualquier tipo le viene bien, pero es verdad que sí que va a permitir que la variable cambie de tipo de variable cuando le cambiamos el 1 por un hola, por ejemplo. Luego podemos hablar de variables constantes, variables que no cambian. Para eso utilizamos final. Final a igual a hola. No esperamos que ese hola vaya a cambiar en ningún momento. Es decir, tenemos nuestro elemento final y no cambia. Otra que tenemos aún más restrictiva es la constante, const, ¿no? En la cual, oye, b va a ser adiós y no me lo cambie a lo largo del código. Te voy a dar error en muchos de los casos, cuando trates de asignar, cuando lo uses en funciones que devuelvan, no puede igualar b a una función que devuelva un parámetro. Es decir, mucho más restrictivo a la hora de utilizar las variables final y const. Por último, quiero hablaros, hemos visto variables simples, quiero hablaros de variables un poquito más complejas, variables compuestas o variables de colecciones, se llaman colecciones. Bueno, quiero que comencemos con la lista. La lista es una serie de elementos entre dos corchetes y separados por comas. ¿Cómo definimos una lista? List, mi lista, igual a corchetes vacíos. Ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, decirle a Dart, oye, esta lista que he creado va a ser solo del tipo int, es decir, solo va a tener elementos de int, con lo cual le ponemos los corchetes, bueno, las comillas estas, y le ponemos de tipo int. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner mi lista.add y le vamos añadiendo elementos, un 1 por ejemplo,
y le vamos a poner mi lista.add 5, ¿vale? Para añadir elementos, ¿no? Esto lo ejecutamos, vemos que no está dando ningún problema y ahora podemos seguir. ¿Cómo accedemos a los elementos? Tan fácil como, voy a poner print para que se muestre en pantalla y sea más visual, mi lista, posición con corchete, la posición 1. Y espero, bueno, yo os pregunto, ¿qué creéis que va a salir de aquí? Pues si dice 5, te llevas la máxima nota. Si dice 1, pues hay que repasar cómo se accede a las posiciones, y es que está la posición 0 y la posición 5, ¿no? En una lista, en programación siempre, tenemos una lista que es así, 1, 5, pues la posición 0 es esta y la posición 1 esta. Por cierto, esto se utiliza para comentar, lo estáis viendo aquí, este código no se ejecuta, Dart pasa de ejecutar este código. Y por último, con las listas pues tenemos muchas operaciones, como pasaba con los strings. Podemos añadir, podemos posarlo como un mapa, podemos limpiarla entera, podemos ver si contiene y devuelve un bool, ¿no? Flechita bool, devuelve bool. Podemos ver el elemento que hay a no sé qué index, que es lo mismo que eso, lo mismo que poner los corchetes y acceder a ese elemento. Podemos tener el primero, podemos probablemente estar más el último, podemos comprobar si está vacía, si no está vacía, podemos unir dos listas. Podemos hacer muchas cosas, podemos eliminar un elemento, podemos hacer muchas cosas, bueno, sublist, obtener una sublista como el substring que habíamos visto antes con los strings, podemos pasarla a string, podemos pasarla a un set, podemos hacer muchas cosas con una lista, pero bueno, ahí está la introducción y ahí lo tenéis. Bueno, y por último, el último elemento que quiero que veamos es el mapa, ¿vale? Bueno, map, mi mapa. ¿Qué es esto? Pues esto a mí me recuerda siempre a CSS al final. Aquí lo tendríamos, mi mapa creado, y ahora ¿qué podemos ponerle? Pues podemos ponerle lo típico, la clave con el valor. Nombre, 2 puntos, Luis, coma, edad, 2 puntos, 29. Y ahí tendríamos el mapa creado, al cual podemos acceder a las posiciones. Si esto lo ejecutamos, porque está muy rojo eso. Vale, claro, aquí no se pone punto coma, efectivamente. Y ahí lo tendríamos, el código puesto, sin errores. Bien, ¿y cómo accedemos a los elementos? Pues vamos a usar un print para que una vez sea más visual. Y lo que vamos a hacer, mi mapa, y accedemos a través de los corchetes. Seleccionando, quiero que me devuelvas el valor que tiene almacenado en la clave nombre. Con lo cual, si guardamos y ejecutamos el código, ahí tendríamos que lo que se va a imprimir es Luis, que es lo que hay almacenado dentro de nombre. Bien, hasta aquí esta formación básica sobre variables en Dart, y vamos a seguir, ¿no?, con este recuerdo de lo que era Dart, de lo que hemos aprendido con Dart, de lo que sabemos con Dart, que nos va a ser fundamental cuando estemos usando Flutter. Así que nos vemos en el próximo vídeo.